Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Yo tengo Buenas tardes. algún asistente allí del centro. Sí, hola, buenas tardes. ¿Estoy con algún asistente? Hola, sí, yo soy del centro de estudiantes. ¿Cómo te va? ¿Sabes que necesito que me ayudes a poner un power así y nos vamos manejando mejor con la clase? Dale, como vos quieras, y si no te paso el anfitrión a vos y lo podés hacer vos de última. Mira, si vos sos la A ver anfitriona, cómo. si vos sos la anfitriona, yo me siento muy feliz. Déjame que yo necesito ver dónde está mi power. Acá lo tengo. Bueno, acá lo tengo. ¿Qué tengo que hacer? Yo te paso el anfitrión y vos de ahí lo podés compartir imagen. Bueno, decime qué es lo que tenía que tocar yo para compartir imagen. Sí, aguantame un segundo que ya te paso el anfitrión y te Dale. explico bien cómo se hace. Mira que yo nunca fui anfitriona de nada, ¿eh? Así que digo que puedo meter la pata muy tranquilamente. Por eso no me dejes, no me abandones. Listo. Ahora a usted le va a aparecer una opción de compartir imagen, puede ser en la pantalla. Decime en inglés cómo es. Yo solo hablo francés. Compartir imagen, ¿cuál será? ¿Será esta? Ahí está. ¿Será esta? Todavía no aparece nada. Ah, sí, ahí está apareciendo. Sí, ahí está, ¿Ahí listo. apareció? Sí. Bueno, entonces los veo por acá por la derecha. Claro, sí, ya está. ¿Y cómo me manejo Ahora lo con puede esto? manejar desde ahí. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es nuestra última clase, ¿verdad? Porque después ya viene el parcial. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Bueno, hoy vamos a terminar con a ver, tenemos el tema, la unidad 13, puntos 8 a 13, y vamos a hablar del juicio de adopción. Yo creo que durante toda la semana ustedes han estado viendo adopción, que es uno de los temas más lindos que tiene el derecho de familia. ¿Les gustó? Es lindo, ¿no? ¿Han visto adopción? Sí, han tenido unas cuantas clases, veo. Por lo menos han tenido 3 clases de adopción. Bueno, hoy vamos a ver la última parte de adopción. Yo traje un power, espero que les sirva. Y en principio siempre me gusta que podamos recordar cuál es el concepto de la adopción. ¿Sí? Es una institución jurídica, es una institución del derecho de familia, y tiene un objetivo y una finalidad muy, pero muy centrada, que es la de dar una familia a niños y adolescentes que no la tienen. Estamos hablando de un tipo de adopción de amparo, para aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a vivir en familia, a vivir, a desarrollar toda su potencialidad en el seno de una familia que pueda proveer a todas sus necesidades. Necesidades materiales, necesidades espirituales, cuando, y esta es la condición, la familia de origen del niño o adolescente no puede hacerlo. Es cierto que a veces no quiere, pero en general no puede hacerlo. Bueno,
Aquí decimos entonces que el niño o adolescente tiene derecho a vivir y a crecer con su familia de origen. Este es un pilar jurídico muy importante que tiene rango constitucional. Ahí pusimos las notas, los artículos. Y cuando la familia de origen entonces no le puede proveer cuidado, no puede protegerlo, no puede respetar sus derechos, no puede darles ese ámbito familiar en el que puedan vivir con libertad, pero también desarrollarse sanamente y desarrollar toda su personalidad y su potencialidad, entonces, cuando sus derechos, los derechos de niños, niñas y adolescentes son vulnerados, este derecho a vivir en la familia de origen cede frente a lo que se llama el interés superior del niño. Es lo que más lo beneficia, lo que más le conviene en un momento dado de la vida. Piensen ustedes que los niños y adolescentes son personas en plena etapa de desarrollo vital. Bueno, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos niños en una familia disfuncional que no pueden hacerse cargo de ellos? Recientemente hemos tenido unos cuantos casos. Por ejemplo, un caso que tuvimos hace un mes más o menos. 3 niños de una familia viven con sus papás, los vecinos los denunciaron al organismo de niñez, al equipo de atención al niño en riesgo, al teléfono del niño, el 102, llamaron para decir que eran las 11, las 12 de la noche, los chicos estaban en la calle, estaban descalzos, estaban con poca ropa, los niños no comían, prácticamente estaban todo el día en la calle totalmente descuidados, no iban a la escuela, no tenían ningún tipo de asistencia. Entonces, el organismo de niñez se presenta en casa de la familia, habla con ellos, ofrece ayuda, ofrece sostén para que pudieran tener mejor a sus niños, pero al cabo de 4 o 5 días vuelven las denuncias porque en realidad no había tampoco demasiado interés en resolver esta situación. Entonces los niños ingresan a un hogar convivencial, donde están ordenados, donde tienen comida organizada en su tiempo, donde pueden socializar con otros niños. No es lo mismo que vivir en la casa de la familia de origen, en la familia propia. Pero bueno, hay que restituir los derechos vulnerados de los niños cuando las familias de origen no pueden hacerlo. Acá traje 2 considerandos de un fallo de la Cámara Nacional Civil, Sala J, y dice así la Cámara. Dice, en el caso, ante la inexistencia, miren, yo se los remarqué con amarillo para que ustedes vean todos los detalles y lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Dice, en este caso, ante la inexistencia de la familia de origen presente, con la cual la menor era una nena, hubiera podido contar y desarrollarse, a pesar de los numerosos intentos con resultado negativo efectuados desde la intervención del Estado, en este caso el Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y también el juzgado, también el hogar convivencial, todos trabajando para que la familia pudiera revertir este déficit, esta situación difícil que hacía que los niños no pudieran estar con ellos. Y dice, a pesar de todos los intentos con resultado negativo, desde el hogar donde estaban los chicos, desde el juzgado, desde los trabajadores sociales, el servicio zonal, con el fin de que tanto la madre como la hermana de la niña se hicieran cargo responsablemente de su crianza, quedó probado, dice el juez, que vota en primer término, quedó probado la imposibilidad de restablecer el vínculo con la familia de origen. Y es evidente la necesidad de adoptar en forma urgente medidas especiales de protección de carácter permanente que faciliten una solución definitiva a la situación de la niña, en atención a que, primero, a su interés superior, segundo, a su derecho a vivir y a crecer y desarrollarse en el seno de una familia. Así que les traje esto porque me parece interesante para que ustedes vean cuáles son los parámetros
que los jueces tienen en cuenta en estos casos. Esto se articula perfectamente con esa unidad que nosotros estudiamos juntos, que es todo el sistema de promoción y protección de los derechos del niño, ¿no? Sistema de protección de derechos, que ustedes lo vieron, y yo tuve la oportunidad de dar. Pero también hay otro considerando el mismo fallo, y dice, dada la imposibilidad de la madre, evidenciada a lo largo de la vida de su hija, antes y después de ser institucionalizada, porque la niña la sacaron de la casa materna y la llevaron a un hogar convivencial, donde había otros niños con iguales problemas. Y dice, con todo lo que ello implica y el tiempo que pasó desde que la niña ingresó a un sistema convivencial alternativo, teniendo como norte el interés superior del niño, ¿en qué consiste? Interesante este considerando, porque aquí está el concepto del interés superior del niño, dice el juez. Teniendo como norte el interés superior del niño, que consiste en garantizarle el pleno goce de sus derechos y que se encuentran configurados por demás los presupuestos del artículo 607, inciso C, de abandono, de desamparo material y moral por parte de la familia de origen en forma continua y manifiesta. Entonces, dice el juez, no cabe más que declarar la situación de adoptabilidad de esta niña. ¿Por qué traje estos dos considerandos del fallo? Porque en realidad nosotros vamos a hablar hoy de juicio de adopción. Y para llegar al juicio de adopción habrá que pasar por esto. Salvo en la adopción de integración, que después vamos a ver, es cuando se adopta al hijo del conviviente o del otro cónyuge, en la adopción nos vamos a encontrar con niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados, y también con niños y adolescentes cuyas familias de origen no pudieron darles el sostén, el cuidado, la protección para todas sus necesidades integrales que ellos necesitaban. Por eso esto lo hago como preliminar, porque aunque ustedes han tenido 3 clases anteriores de adopción, para entrar en el juicio de adopción es bueno que nosotros lo recordemos. Como dice el programa, el interés superior del niño, aplicación del principio del interés superior del niño. Yo puse acá, para que ustedes lo tengan claro, porque ustedes ya saben lo que es el interés superior del niño, pero ¿en qué consiste el interés superior del niño en la adopción? Involucra los derechos del niño a vivir en familia. Ahí está la normativa. Involucra el derecho del niño a crecer, a desarrollarse y a ser acompañado por adultos responsables durante toda esta etapa de crecimiento hasta la adultez. Pero también todos sus otros derechos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho a forjarse un destino y un futuro. El derecho a preservar su identidad, también. No solamente sus relaciones familiares, también su nacionalidad. Artículos 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño. Anótenlo porque es importante. También el derecho a ser protegido, a ser asistido especialmente por el Estado, cuando resulte privado de su medio familiar propio. ¿Por qué? Porque la familia propia de origen no podía darle lo que él necesitaba en forma temporal o en forma permanente. Y el interés superior del niño en la adopción también incluye el cumplimiento de las reglas del debido proceso a la hora de iniciar el proceso de adopción. Miren, es interesante que pensemos que este concepto de interés superior del niño es un concepto abierto. Y son los jueces los que van a ir llenándolo de contenido. De este contenido preciso que será caso por caso, analizando y articulando el interés del niño, lo mejor para el niño, lo más beneficioso para él en un momento dado, con las circunstancias del caso. Y estamos hablando de esta situación de hecho en la que el niño o adolescente está involucrado. ¿Para qué? Para aplicar el concepto de interés superior del niño,
que es una verdadera guía para el juez a la hora de resolver y aplicarlo en su verdadero contexto. Por eso digo, el juez tiene que analizar muy detenidamente las circunstancias del caso. ¿Cuál es el entorno del niño? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que le falta? Entonces, digo, contextualizarlo porque eso es fundamental para saber qué es lo que tiene que resolver y justificar esta aplicación de lo mejor para el niño, para el adolescente, lo más conveniente, lo que mejor satisface sus derechos, hoy lo que más lo beneficia. Bueno, la adopción de la que ustedes están, de la que estamos hablando, también es fuente de la filiación. Ya la vimos, vimos este tema la semana pasada con ustedes. El artículo 558 dice que la filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistidas, matrimonial o extramatrimonial, y también por adopción. Así que tenemos acá ubicada la adopción también como una fuente de la filiación. Bueno, y también quise recordar los principios generales que rigen la adopción, porque están contenidos aquí en estos puntos de 8 a 13 de los que vamos a hablar hoy. Uno es el interés superior del niño, que recién abordamos. El otro es el respeto al derecho a la identidad, ¿sí? La preservación del nombre, de la nacionalidad, de las relaciones familiares. Pero también hay otra cosa que es importante en la adopción y es el derecho a conocer el origen, la propia realidad biológica, que también hace al derecho a la identidad. Otro de los principios que rigen la adopción es, como dijimos al principio, el derecho que tienen niños y adolescentes a vivir en familia, a crecer y desarrollarse en el ámbito de una familia que pueda proveer todo lo que ellos necesitan en forma integral para su desarrollo. Y este derecho a vivir en familia, cuando se agotaron todas las posibilidades de vivir en su propia familia biológica que no pudo proveer todo eso que necesitaba. Pero también hay otro principio muy importante que además hoy está en auge porque se está estudiando muchísimo, que es la preservación de los vínculos fraternos. Esta preservación de los vínculos entre hermanos. El derecho a la fraternidad es el derecho que existe entre los hermanos. Y en materia de adopción es el derecho a estar juntos. Por eso es que se promueve siempre que se pueda la adopción de hermanos o la adopción de grupos de hermanos. Otro principio importante que rige la adopción es el derecho a ser oído. Es un derecho humano esencial reconocido por la Convención de los Derechos del Niño. Y por supuesto, cuando el niño adolescente tiene edad y grado de madurez suficiente, esa opinión suya debe ser tenida en cuenta por el juez. Al juez no lo obliga esa opinión, pero para apartarse debe tener argumentos, debe ser escuchada. Y en la adopción, la ley lo dice muy expresamente, que el juez debe valorar expresamente la opinión del niño o del adolescente cuando tenga edad y grado de madurez suficiente. Y cuando decimos esto, estamos hablando del respeto a la autonomía progresiva o a la capacidad progresiva que tienen niños y adolescentes, porque a medida que van creciendo en edad, tienen mayor autonomía para ejercer sus derechos. Bueno, se me fue la muchacha para el otro lado, pero ya la encontramos. Bueno, entonces estábamos diciendo los principios generales que rigen la adopción. Vamos a empezar entonces a ver qué es este juicio de adopción. Piensen ustedes que cuando tenemos un niño
con sus derechos vulnerados, que ha tenido que salir del ámbito de su familia de origen porque no podía sostenerlo, cuidarlo. Seguramente hemos tenido un abrigo. Un abrigo es una medida excepcional, una medida que se desarrolla con control judicial. El abrigo dura 180 días. Después del abrigo, culmina el abrigo, un informe de los organismos de niñez que están interviniendo y que están tratando de ayudar a la familia para saber y establecer si la familia ha revertido ese déficit y esa situación que tenía cuando el niño fue separado del hogar familiar. Entonces, cuando no se puede revertir la situación de la familia, el asesor de incapaces debe promover la acción de declaración en estado de adoptabilidad. El juez va a dictar sentencia en este proceso y va a declarar al niño adolescente en situación de adoptabilidad. Posteriormente, el juez va a declarar, por supuesto, se convoca a aquellos candidatos, digamos, postulantes a ser guardadores con fines de adopción, que están inscritos en el Registro Único de Adoptantes, se traen los legajos, el juez evalúa estos legajos y entonces el juez va a otorgar la guarda con fines de adopción. Esa guarda con fines de adopción se debe cumplir por un máximo de 6 meses. El niño adolescente estará en el hogar de los adoptantes. Y cumplido este periodo de guarda con fines de adopción, entonces se puede iniciar el proceso de adopción. Vemos entonces la competencia. El juez competente en el proceso de adopción, el que otorgó la guarda con fines de adopción, de acuerdo al artículo 612, y a elección de los pretensos adoptantes, el juez del lugar donde el niño o adolescente tiene su centro de vida. ¿Qué concepto es este del centro de vida? Artículo 716 del Código Civil y Comercial. Es el lugar donde el niño o el adolescente desarrolla toda su vida. No sé si toda, porque a lo mejor se ha cambiado a otra ciudad, pero es donde está en ese momento. Es un concepto que tiene que ver con la actualidad de su vida. El centro de vida es el centro donde tiene su familia, donde vive, donde socializa con sus compañeros de la comunidad educativa, donde atiende su salud, donde se recrea, donde tiene amigos, donde tiene parientes, donde están sus padres, sus hermanos, si es que tiene una familia. Bueno, entonces, ¿quién es el juez competente en el proceso de adopción primero? El juez que otorgó la guarda con fines de adopción. Si venimos en un proceso como el que estamos hablando, será también el mismo juez, seguramente, que dictó la sentencia de adoptabilidad. Y elección de los pretensos adoptantes, entonces, puede ser el lugar del centro de vida de niños, del niño, si este traslado fue tenido en cuenta en esa decisión. ¿Cuándo se puede iniciar el proceso de adopción? Bueno, ya se los dije recién. Una vez cumplido el periodo de guarda con fines de adopción, que es de 6 meses como máximo. ¿Quién lo puede iniciar? Se puede iniciar de oficio, pero también a pedido de los pretensos adoptantes. Irán a contratar su abogado o estarán con algún abogado si no tienen recursos, con algún abogado de la Defensoría, o bien el órgano administrativo. ¿Qué hay que probar para iniciar? Bueno, que los requisitos del tipo adoptivo se cumplen.
Vamos a ver entonces cuáles son las reglas que se aplican aquí en el juicio de adopción. ¿Quiénes son las partes? ¿Quiénes son partes? Ya vimos la competencia, ya vimos el momento, la oportunidad en la que se puede iniciar el proceso, ya vimos quiénes son los intervinientes, vamos a ver quiénes son las partes. Primero los pretensos adoptantes, porque todavía no son adoptantes, son pretensos adoptantes. Primero los pretensos adoptantes, segundo el adoptado, que también será adoptado cuando el juez dicte la sentencia. Y dice la ley en el artículo 617 que cuando tiene edad y grado de madurez suficiente, se debe presentar con un patrocinio letrado. Podría presentarse, por ejemplo, con el abogado del niño. Pero también intervienen en el proceso el asesor de incapaces, el órgano administrativo, de acuerdo a las reglas del juicio de adopción que están establecidas en el artículo 617. Miren, no olviden estas reglas, porque nosotros preguntamos en los exámenes todas las reglas del juicio de adopción. Este es un tema de examen, no lo olviden. El juez va a dictar sentencia. Ahora vamos a ver bien detalles, pero cuando el juez dicte sentencia, vamos a ver cuáles son las características de esta sentencia. Esta es una sentencia que tiene efecto emplazatorio. La semana pasada les expliqué lo que significa el verbo emplazar en materia de familia. Tiene que ver con ubicar a una persona, colocar a una persona en un estado de familia determinado. Aquí el estado de hijo, adoptivo, por supuesto, emplaza al hijo, al adoptado en el estado de hijo, emplaza a los adoptantes o a el adoptante, porque podría ser una adopción unipersonal, en el estado de padres adoptivos de este hijo. La sentencia también va a resolver el tipo adoptivo, si se trata de una adopción simple, si se trata de una adopción plena, o si se trata, en su caso, de una adopción de integración. Es decir, cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente. Esta sentencia, cuidado porque este es un punto importante para los exámenes, características de la sentencia en la adopción. La sentencia va a tener efecto retroactivo. ¿A qué momento? A la sentencia de guarda con fines de adopción. Pero no es así en la adopción de integración, que es diferente. Repito, la sentencia tiene efecto emplazatorio. Segundo, va a resolver el tipo adoptivo. ¿Qué tipos adoptivos hay? 3. Adopción plena, adopción simple, adopción de integración. En tercer lugar, la sentencia, salvo en la adopción de integración, salvo que es diferente, va a tener efecto retroactivo a la fecha de la sentencia de guarda con fines de adopción. Y si fuera una sentencia de adopción de integración, bueno, el efecto también será retroactivo, pero al día en el que se promovió la demanda de adopción, al día de promoción de la acción de adopción. ¿Ven qué diferente? No se confundan porque este es un tema, una pregunta de examen. Vamos a ver cuáles son las reglas del juicio de adopción. Es muy importante este tema. Lo primero, el juez tiene el deber y el niño y adolescente tiene el derecho de ser oído. Y el juez lo va a citar, en general, ante el asesor de incapaces, que representa en forma promiscua a los menores e incapaces, para ser oído. A mí me gusta pensar que no solo es oído, sino que también es escuchado. Y es escuchado justamente porque la ley dice que su opinión debe ser valorada de manera especial, especialmente cuando tiene edad y grado de madurez suficiente para expresarse. Pero tengan en cuenta una cosa, y esta es una pregunta de examen. Desde los 10 años, el niño tiene que dar su consentimiento expreso para la adopción. Y si no lo hiciera,
estamos con un vicio invalidante que vamos a ver al final. Entonces, entre las reglas del juicio de adopción tenemos este principio, porque hace un rato les expliqué cuáles eran los principios que regían la adopción, y uno de ellos era este, derecho del niño a ser oído, y del adolescente, artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Está expresamente incorporado a nuestro Código Civil. Es un derecho de niños y adolescentes, pero también es un deber del juez. Debe ser oído, por supuesto su opinión debe ser tenida en cuenta. Si tiene edad y grado de madurez suficiente, esa opinión será valorada muy especialmente, y a partir de los 10 años hay que pedirle el consentimiento expreso para la adopción. Así que es cosa seria esto de escuchar. Otra regla del juicio de adopción tiene que ver con el expediente. El expediente de la adopción es un expediente reservado. ¿A quiénes está reservado? Bueno, a las partes, a sus abogados, al asesor de incapaces, pero también las audiencias son privadas, porque se está dirimiendo una cuestión de la intimidad del adoptado. Y además es una persona menor de edad, o sea que la reserva se justifica. Y ven ustedes que el niño y el adolescente tiene derecho a conocer sus orígenes. Esto hace su derecho a la identidad. Yo aquí traté de desplayarme un poco para que ustedes lo relacionen. El artículo 596 dice que cuando el adoptado tiene edad y grado de madurez suficiente, puede acceder al expediente judicial o expediente administrativo donde tramitó su adopción, o también a otra información, judicial, administrativa, o también algún registro. Y el expediente tiene que tener una característica. En el expediente hay que incorporar la mayor cantidad de datos posibles acerca del niño, de su familia de origen, pero también de las enfermedades transmisibles, porque podría importarle ese dato. Los adoptantes tienen un deber, y es el deber de asumir el compromiso de hacerle conocer al adoptado su realidad biológica. ¿Quiénes son sus padres? Hacerle conocer cuáles son sus raíces, porque eso hace a la identidad. Y el adoptado también, adolescente, después de los 13 años, podría iniciar una acción que es una acción autónoma para conocer sus orígenes. Si es menor, el juez puede pedir colaboración para hablarle al niño de su realidad y para ayudar a los adoptantes, le puede pedir al equipo técnico colaboración, también al registro de adoptantes, también al órgano de protección, y la familia adoptiva también puede pedir asesoramiento en los mismos lugares y también alguna terapia psicológica que pueda ir conociendo su realidad biológica y entrando en esta cuestión con ayuda profesional. Vamos a ver entonces cuáles son los tipos adoptivos de los que habla nuestra ley. Hay 3 tipos adoptivos, ya lo anticipamos recién. Uno de ellos es la adopción plena, la otra es la adopción simple y la otra es la adopción de integración. Vamos a ver cada una de ellas porque nuestro tema hoy es el juicio de adopción. Y en la sentencia el juez va a resolver cuál es el tipo adoptivo que corresponde. Puede ser la adopción plena, puede ser la adopción simple, o tal vez estemos dentro de lo que puede ser una adopción de integración cuando se adopta el hijo del cónyuge o del conviviente. Vamos a ver cuándo procede la adopción plena y cuáles son las pautas para el otorgamiento de la adopción plena. En principio, se otorga preferentemente cuando hay niños o adolescentes que son huérfanos. Digo huérfanos bilaterales, porque son huérfanos de padre, huérfanos de madre,
no tienen filiación establecida, porque no han sido emplazados por sus progenitores. En segundo lugar, cuando al niño o adolescente se lo haya declarado en situación de adoptabilidad. Allí procede la adopción plena. Pero también, cuando por alguna de las causales del artículo 700, los padres del niño o adolescente hubieran sido privados de la responsabilidad parental. ¿Saben ustedes que la privación de la responsabilidad parental es la sanción más importante, la sanción más grave para los progenitores? Es una sanción verdaderamente severa, porque también las causales son graves. Las causales de la privación de responsabilidad parental son preguntas de examen, así que no vayan a dejar ese tema sin estudiar. Y también procede la adopción plena cuando los progenitores se presentaron ante el juez y manifestaron de manera libre, pero también de manera informada, o sea que ya tenían información acerca de los alcances de su decisión, su deseo, su intención, su voluntad de dar al hijo en adopción. Así que repasamos estas pautas para el otorgamiento que tienen que ver con la procedencia, porque preferentemente se otorga adopción plena cuando tenemos estos supuestos, ¿sí? Tenemos niños y adolescentes huérfanos, digo bilaterales porque mamá y papá no tienen, su filiación no está acreditada, no está establecida, cuando fueron declarados en situación de adoptabilidad, cuando sus padres hubieran sido privados de la responsabilidad parental, y cuando estos mismos padres se presentaron al juez y dijeron, nuestra intención es dar a nuestro hijo en adopción. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los efectos de la adopción plena. Lo primero que hace la adopción plena es conferir al adoptado la condición de hijo. Es un hijo de los adoptantes. Y como dice el artículo 535, él va a ser pariente de todos los parientes del adoptado, del adoptante. ¿Por qué? Bueno, porque es una adopción plena. Él tiene en la familia adoptiva todos los derechos y obligaciones que le corresponden a todo hijo. O sea, tengan cuidado con esto. La adopción plena confiere al adoptado la condición de hijo del adoptante o de los adoptantes. Depende si es una adopción unipersonal o conjunta. Y él va a ser pariente de todos los parientes del adoptante. Y tiene en la familia adoptiva todos los derechos y también las obligaciones que tiene un hijo. Otra característica importantísima es que es irrevocable. A diferencia de la adopción simple, que es revocable, a diferencia de la adopción de integración, que es revocable, esta adopción plena es irrevocable. Otra característica importante es que extingue los vínculos con la familia de origen. Y también subsisten esos impedimentos matrimoniales que ustedes han estudiado en el artículo 403 y siguientes. Esos impedimentos matrimoniales subsisten. Cuidado con los impedimentos porque son tema de examen siempre. Entonces, ¿qué características tiene la adopción plena? Bueno, primero, al adoptado le confiere una condición importante, que es la de hijo del adoptante. Y va a ser, como dijimos, su vínculo parental con toda la familia de los parientes del adoptante. Es irrevocable. Y además tiene todos los derechos y obligaciones en la familia adoptiva que tiene un hijo más. Se extinguen los vínculos jurídicos con la familia de origen y los impedimentos matrimoniales subsisten. Seguimos.
¿Qué facultades tiene el juez? Estamos dentro de la adopción plena, ¿eh? Yo hice separado esto para que ustedes puedan ver bien las diferencias entre uno y otro caso. Bueno, el juez cuando otorga la adopción plena, lo tiene que pensar y tiene que articular muchas cosas. Lo primero que va a considerar es cuál es el interés superior del niño, qué es lo mejor para este niño en este momento. Y tiene que considerar las circunstancias del caso, lo que más le beneficia, lo que le resulta más conveniente. Y la ley dice que a pedido de parte, pero también por motivos fundados, el juez puede mantener, tengan en cuenta esto, acuérdense que entre los efectos teníamos que se extingue el vínculo jurídico con la familia de origen. Pero acá el artículo 621 dice que a pedido de parte y por motivos fundados, el juez puede mantener subsistente el vínculo jurídico, estamos hablando del vínculo parental, con un pariente de la familia de origen o con más parientes. Por ejemplo, podría decir con la abuela. Vamos, dice el juez, bueno, esta abuela es un adulto significativo desde lo afectivo en la familia. Es una abuela que siempre se ocupó, es una abuela que realmente siempre se ocupó de su nieto, y él ama a su abuela. No se va a extinguir el vínculo con la abuela. Con la abuela el vínculo se va a mantener, y el juez lo dice en su sentencia, con fundamento en el 621. A pedido de parte por motivos fundados, el juez dice: mantengo subsistente el vínculo jurídico con la abuela, por ejemplo, con el abuelo, por ejemplo, con los hermanos, con un hermano de la familia de origen. Esto, por supuesto, aclara muy bien la ley, no modifica ni el régimen sucesorio, ni tampoco el régimen de la responsabilidad parental, ni tampoco de los impedimentos matrimoniales de cada uno de los tipos adoptivos, ¿sí? O sea que no tiene efectos de ese tipo. ¿Qué otro efecto tiene la adopción plena y qué cosas puede hacer el adoptado? ¿Derecho a qué tiene? Bueno, tiene derecho a iniciar una acción de filiación contra su familia, sus progenitores, pero también ellos pueden reconocerlo. Y uno diría, ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué la adopción si lo van a reconocer? Bueno, ellos lo van a reconocer, ¿sí? Pero ¿saben? Esto no va a modificar los efectos de la adopción. Lo que va a lograr esto tiene una finalidad. La finalidad es, primero, hacer efectivos los derechos sucesorios del adoptado. Para eso. En segundo lugar, el derecho de alimentos, también. Pero no va a alterar los demás efectos de una adopción ya otorgada. Repito, el adoptado tiene derecho a iniciar acción de filiación contra sus progenitores, pero también puede ser reconocido por ellos. Al solo efecto de, esto no va a modificar la adopción ya otorgada, pero sí al solo efecto de su derecho de alimentos y también sus derechos sucesorios. Y también tiene efectos la adopción plena con respecto al nombre y con respecto al apellido. Esto, por supuesto, estamos hablando dentro del marco del derecho a la identidad. En principio, el prenombre, esto que llamamos nombre de pila, el prenombre del adoptado se debe respetar. Pero excepcionalmente, nos imaginamos, por ejemplo, que está usando un determinado nombre, podría modificarse, muy excepcionalmente, por razones fundadas. En segundo lugar, y con respecto al apellido, si la adopción es unipersonal, va a llevar el apellido del adoptante, si es unipersonal. Puede ser un apellido simple, como Rodríguez, pero también podría ser un apellido compuesto, como Rodríguez Fanelli, o como o dos apellidos. Podría llevar uno o los dos. Adopción unipersonal. ¿Qué pasa cuando la adopción es conjunta? Bueno, aquí se aplican las reglas del nombre para los hijos matrimoniales. Y son los adoptantes en conjunto
los que van a decidir cuál es el orden que tiene el apellido. Por ejemplo, podría ser el orden del apellido de la madre adoptiva, seguido del otro. Eso lo van a decidir ellos. Igualmente, también se puede anteponer el apellido de origen del adoptado o posponerlo. Podría llevar uno solo de los apellidos de los padres adoptivos y seguir usando, por ejemplo, un adolescente que no quiera cambiar y que se siente identificado con su apellido, entonces podría ser. Entonces, vamos a resumir el tema del apellido. Primero, el apellido. Se debe respetar el prenombre. ¿Se puede modificar el prenombre? Sí, pero solo de manera excepcional. Ahí habrá que plantearlo y habrá que probar cuáles son los motivos. En segundo lugar, si la adopción es unipersonal, llevará el apellido de aquel adoptante que lo haya adoptado. Si tiene un apellido compuesto, podría ser que llevara su apellido compuesto. Pero también podría ser que el adoptado le dijera al juez: yo quiero llevar el apellido de mi adoptante, pero también quiero usar el mío. Entonces podría ser compuesto su propio apellido que trae su familia de origen con el apellido del adoptante. Y si la adopción fuera conjunta, entonces los dos adoptantes se van a poner de acuerdo para saber cuál de los dos apellidos va primero, y también se podría hacer lugar a que el adoptado antepusiera su propio apellido o lo pusiera seguido. Así que ven ustedes que en ese sentido es bastante flexible la situación, pero por supuesto esto tiene que estar en la sentencia. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. ¿Se puede convertir una sentencia, por ejemplo, de adopción simple a adopción plena? De adopción plena a adopción simple, no. Pero de adopción simple a adopción plena, sí. La ley dice que sí. Esto puede ser a pedido de parte, esto puede ser por razones fundadas, esto puede ser por mayor protección. ¿Y tiene efecto desde cuándo? Bueno, el efecto es desde que la sentencia adquiera firmeza procesal. Cuando uno dice la sentencia quedó firme. ¿Por qué? Porque cuando una sentencia queda firme, entra en autoridad de cosa juzgada. Terminamos entonces con la adopción plena y ahora vamos al segundo tipo adoptivo, que es la adopción simple. Acá tenemos los artículos 535, 620, 627, 629. Todos estos artículos son aplicables. Vamos a ir directamente a los efectos. Para otorgar la adopción simple, el juez nuevamente va a valorar cuál es el interés superior del niño. Otra vez el juez va a valorar las circunstancias del caso. El juez nunca puede dejar de valorar las circunstancias del caso, por lo que dijimos, porque debe contextualizar esta historia, este caso, con el interés superior del niño para aplicarlo. La adopción simple confiere al adoptado el estado de hijo, igual que en la adopción plena, pero con una diferencia. Solo crea vínculos de parentesco entre el adoptado y el adoptante, o entre el adoptante, los adoptantes y el adoptado. Pero no crea vínculos jurídicos con el cónyuge del adoptante. Ahora bien, hoy vimos que el juez tenía algunas facultades. En el caso de la adopción plena dijimos que el juez puede mantener subsistente el parentesco con uno o más adultos significativos de la familia, o con los hermanos, o con los abuelos. Mantener subsistente. ¿Por qué? Porque en la adopción plena se extinguen. Pero aquí la ley dice que el juez tiene facultades para crear. Anótenlo porque esa es la diferencia. Si bien la adopción simple no crea vínculos de parentesco
entre el adoptado y los parientes del adoptante, el juez puede crear vínculo jurídico con uno o con varios parientes de la familia del adoptante, si esto es lo que mejor satisface el interés superior del niño. Vean ustedes la diferencia en el artículo 621. Otra característica importante de la adopción simple es que es esencialmente revocable, a diferencia de la adopción plena, que es irrevocable. Es revocable y ahora vamos a ver cuáles son las causas. Otra característica y otro efecto de la adopción simple es que no se extinguen los vínculos, los derechos y deberes que resultan del vínculo jurídico con la familia de origen. En la adopción plena vimos que sí, que se extinguen los vínculos jurídicos con la familia de origen, pero acá en la adopción plena no. O sea, que no se extinguen por la adopción simple los derechos y los deberes que resultan del vínculo jurídico con la familia de origen. ¿Y qué pasa con la titularidad y con el ejercicio de la responsabilidad parental? ¿A quién le corresponderá? Bueno, se transfieren al adoptante. Eso es importante. En la adopción simple se transfieren al adoptante la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental. Es pregunta de examen, así que anótenlo y estúdienlo. Otro efecto importante de la adopción simple es que la familia de origen tiene derecho de comunicación con el adoptado. Pero es así como que vengo, te golpeo la puerta y vengo a visitar a mi hijo que está adoptado. No, no. Primero habrá que pedir al juez para que sea el juez quien evalúe si esa comunicación del adoptado con su familia de origen es o no conveniente, es o no beneficiosa. Muchas veces sí, pero otras veces se opone al interés del niño. Entonces, el juez lo tiene que evaluar. Por eso, toda comunicación de esta naturaleza pasará por los estrados judiciales, especialmente cuando se trate de niños chicos, en fin, para determinar y para evaluar correctamente cuánto beneficia al niño mantener vínculos con la familia de origen. Tendrá que ser caso por caso y tendrá que ver con las circunstancias que lo llevaron hasta allí. Bueno, si la familia adoptiva, puede ser que la familia adoptiva de pronto entrara en una situación de pobreza o tuviera una debacle económica y no pudiera proveerle alimentos al hijo adoptivo. Entonces la ley establece que el adoptado puede reclamar alimentos a su familia de origen. Mantiene el derecho a pedir alimentos a la familia de origen. Y si tiene edad y grado de madurez suficiente, ya hemos estudiado con ustedes todo lo que tiene que ver con la autonomía o capacidad progresiva, con respecto al nombre, él puede pedir que se mantenga su nombre de origen, su apellido de origen, o bien que se le agregue a ese, o que se le anteponga, el apellido del adoptante. Esto en materia de nombre y en materia de apellido. Bueno, ¿tiene derechos sucesorios? Sí, los vamos a estudiar en sucesiones. Y también luego de la sentencia de adopción, puede reclamar la filiación contra sus progenitores, puede ser reconocido por sus progenitores, pero esto no altera los efectos de la adopción simple ya otorgada. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Me olvidé que ustedes tienen el micrófono cerrado. Bueno, vamos a ver las causas de revocación. Dijimos que la adopción plena es irrevocable, pero la adopción simple sí es revocable. Y la adopción de integración también es revocable por las mismas causas que vamos a estudiar ahora.
O sea que cuando estudien esta para la adopción simple, la van a poder aplicar también en la adopción de integración. El artículo 629 dice en principio que la adopción simple es revocable cuando el adoptado o el adoptante incurrieron en causales de indignidad. Es decir, se hicieron indignos de sucederse, de recibir la herencia. Esto lo vamos a estudiar bien, las causales de indignidad, bien las vamos a estudiar en derecho sucesorio. En principio, entonces, decimos que cuando incurrieron en causales de indignidad, son verdaderamente causales que significan un reproche ético. En segundo lugar, cuando lo pide el adoptado, que ya es mayor de edad, y tiene causas justificadas, y entonces justifica su petición y dice, señor juez, vengo a solicitar la revocación de la adopción simple, soy mayor de edad, aquí está mi documento, y lo hago por estas razones, por esto, por esto, por esto. Lo pide y lo justifica. El juez lo evaluará y resolverá. Y el tercer supuesto es el supuesto de acuerdo. Adoptante y adoptado mayor de edad se ponen de acuerdo para dejar sin efecto, para revocar la adopción simple, lo tienen que hacer en forma judicial, porque después esto debe inscribirse en el registro de las personas. Recuerden ustedes que la sentencia que declara la adopción, la sentencia, la resolución que convierte la adopción simple en adopción plena, la revocación de la adopción simple, en este caso, y también la nulidad de la que vamos a hablar al final, deben inscribirse en el registro de estado civil y capacidad de las personas, al que le llamamos comúnmente registro civil. Bueno. Bueno, estamos acá hablando entonces de la revocación y también yo quiero decir sobre la revocación que la revocación tiene efectos. Revocar la adopción plena genera efectos. Dos efectos importantes. El primer efecto es que extingue la adopción. Desde que la sentencia queda firme para el futuro. Desapareció, se extinguió. No hay más adopción. Y en segundo lugar, el efecto de la revocación tiene que ver con el nombre. Porque el adoptado va a perder el apellido de adopción. Pero cuidado, porque a lo mejor pasó muchos años identificado con este apellido. Y él es conocido en el ámbito de sus negocios o en el ámbito de su comunidad educativa, a lo mejor en su facultad o a lo mejor en la escuela. Entonces el adoptado le puede pedir al juez, considerando su derecho a la identidad y a ser identificado con ese apellido, porque el nombre es un polo de identificación de las personas. Entonces el juez puede autorizarlo a conservarlo teniendo como fundamento que esto hace al derecho a la identidad de quien ha usado tal vez el nombre y se ha hecho conocido con él. Así que en principio, como efecto de la revocación, pierde el apellido, pero si necesita usarlo y si quiere conservarlo, se lo tiene que pedir al juez, fundarlo, y si el juez entonces podría autorizarlo para que lo usara, que lo conservara. Bueno, vamos a ver entonces el tercer tipo adoptivo, que es la adopción de integración. La tenemos en el artículo 630, pero ustedes van a encontrar la adopción de integración también en otras normas que están dentro de este capítulo de adopción. ¿Cuándo se configura la adopción de integración? Ya lo repetí 4 veces. Cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente. ¿Sí? Por ejemplo, hace unos meses atrás hicimos una adopción de integración. Una señora había tenido, una señora muy joven, había tenido una pareja y de esa pareja había nacido su hijita. El papá de la niña, un hombre muy abandónico, ellos se habían separado.
Él dejó de ver a su hija para siempre. Una vez la vio, pero la vio así como que no le prestó ninguna atención. La niña se crió prácticamente sin papá. Ella conoció a una persona muy buena, se casó, tuvieron un hijo en común, y él era un padre espectacular con esa niña. De tal manera que ella siempre decía que quería llamarse igual que su hermano y quería ser hija del mismo papá. Así que cuando la niñita tuvo más o menos 7 años, 8 años, él se presentó un día en la defensoría y dijo que quería adoptarla, que quería hacer una adopción de integración. Trajeron sus documentos, ellos estaban casados, también la partida de nacimiento de su hijito. Era una familia bien integrada y la niña estaba realmente feliz. Quería tener el apellido de su papá adoptivo. Ella sola tenía en ese momento doble vínculo filial. Tenía su mamá cuando nació y también su papá que la había reconocido cuando nació. Bueno, acá tenemos entonces cuáles son los efectos de la adopción de integración. Es una adopción hermosa, de verdad que es uno de los juicios más lindos, más gratificantes. Como efecto de la adopción de integración se mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y el progenitor de origen. Claro, esta niña mantiene no solamente el vínculo de filiación con su madre, sino también todos los efectos. Adoptada es ella por el cónyuge de su mamá, pero también ella es la progenitora de origen. ¿Es revocable? Sí. Es revocable por las mismas razones por las que se revoca la adopción simple. Y ¿saben una cosa? Se puede otorgar como simple, pero también se puede otorgar como adopción plena. Esto es muy interesante. Hace muchos años, antes del Código Civil y Comercial, esto no se podía hacer, porque se entendía que si era plena, entonces se extinguía el vínculo con la progenitora. Pero ahora la ley ha dejado bien a salvo esta cuestión y se puede. Entonces, efectos entre el adoptado y el progenitor de origen, como dije recién, se mantienen los vínculos filiatorios y todos sus efectos. Efectos entre el adoptado y el adoptante. El adoptado se va a insertar en la familia del adoptante con todos los efectos de la adopción plena si tiene un solo vínculo filial. Por ejemplo, nos imaginamos que en este caso la niña solamente había sido reconocida por su mamá y que tenía filiación materna y que el papá nunca había aparecido, en ese caso, ¿sí? En este caso no, la chica tenía doble vínculo. Pero vamos a imaginarnos que la señora era una señora que había tenido chiquito y que el padre de la niña nunca se quiso acercar. La ley dice que la niña adoptada se inserta en la familia del adoptante. Por supuesto, ahí tenemos a la conviviente o a la cónyuge, que es la mamá de la niña en este caso, con los mismos efectos de la adopción plena, con la condición de que tenga un solo vínculo filial. ¿Quién va a ser el padre? El adoptante. El otro vínculo filial sería del adoptante. Ahora, ¿qué pasa si tiene doble vínculo filial? Bueno, el juez va a decidir conforme a lo dispuesto en el artículo 621. Miren, les cuento lo que pasó en este caso. En este caso el juez dispuso que aunque la niña tenía doble vínculo filial, correspondía a la adopción plena, porque el papá de esta nena no la había vuelto a ver nunca más. Fue citado al proceso para ser oído y no apareció. No le pasaba alimentos, hacía años que ella no lo conocía ni lo veía. Entonces el juez dijo, lo mejor para esta niña es que los efectos sean los de la adopción plena, al igual que su hermano, que es un hijo de la pareja. El hijo no era adoptivo, por supuesto, era un hijo biológico de la pareja. Bueno, las reglas entonces sobre la titularidad y el ejercicio de responsabilidad parental se van a aplicar a las relaciones entre adoptado, progenitor, de origen, y también el adoptante. Y se puede otorgar, como dije recién, como simple o como plena. El juez va a decidir qué es lo mejor. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante esto de que el juez pueda decir qué es lo mejor para el interés del niño? Porque el juez va a ver caso por caso, cada circunstancia, cada historia. Bueno, ¿cuáles son las reglas aplicables a la adopción de integración? Vamos a ver el artículo 632.
Primero, como dije recién, los progenitores de origen deben ser oídos y escuchados. O sea que deben ser citados al proceso. Eso hace su derecho de defensa. Salvo causas graves. Hemos visto, por ejemplo, padres abusadores con denuncias penales, no se los convoca al proceso. En segundo lugar, para la adopción de integración no se exige la declaración de adoptabilidad, la declaración en situación de adoptabilidad. ¿Por qué? Porque se está adoptando al hijo del cónyuge o del conviviente. Así que no es necesaria la declaración de adoptabilidad. Por eso digo que este es un tipo adoptivo que tiene muchas diferencias con los otros dos. En tercer lugar, el adoptante tampoco tiene que cumplir con el requisito de inscripción en el Registro Único de Adoptantes. ¿Por qué? Porque está adoptando al hijo del cónyuge o de su conviviente. Otra característica es que no rige este requisito del artículo 594 que decía que cuando la familia biológica no le puede proveer la asistencia necesaria y los cuidados necesarios, procede la adopción. No, ¿por qué? Porque aquí se está adoptando al hijo del cónyuge o del conviviente. O sea que ese requisito del 594 aquí no sería aplicable. Otra característica importante de la adopción de integración es que el adoptado puede ser mayor de edad. Recuerden ustedes que la adopción en general es una adopción para personas menores de edad no emancipadas, pero también por excepción a los mayores de edad, en dos situaciones. Primero, esta, cuando se trate de la adopción del hijo del cónyuge o conviviente, y la otra es cuando haya existido posesión de estado de hijo en la menor edad. Son las únicas posibilidades, dos requisitos debe cumplir para ser adoptada una persona mayor de edad. Otra característica que les dije al principio es el efecto de la sentencia. En los otros casos, la sentencia tenía efecto retroactivo a la fecha de la sentencia de guarda con fines de adopción, pero acá, en la adopción de integración, tiene efecto retroactivo a la fecha de inicio de la acción, o sea, de promoción de la acción de adopción. Y tampoco se le aplican al adoptante las prohibiciones que hay en materia de guardas de hecho. Bueno, vimos entonces los tres tipos adoptivos. Vimos que cuando se inicia el juicio de adopción en la sentencia, lo primero que va a hacer el juez es definir cuál es el tipo adoptivo que va a aplicar, si es la adopción simple, si es la adopción plena o si es una adopción de integración. Por eso lo estudiamos aquí. También vimos la competencia, también vimos las reglas aplicables al juicio de adopción. También, estoy leyendo el programa, También vimos los efectos de la sentencia. También vimos en el punto 9 los tipos de adopción, simple, plena y de integración. Vimos los efectos de cada una de ellas. Vimos qué facultades tenía el juez en la adopción plena, cuando podía mantener subsistente el parentesco, el vínculo jurídico parental con alguno de los parientes, que fuera una persona significativa en lo afectivo para el niño o adolescente. Pero vimos también que en la adopción simple podía crear vínculo con algún pariente del adoptante, si esto era beneficioso para el interés del niño. Vimos también, como pide el programa, cómo se aplica el principio de interés superior del niño en la adopción. Vimos todos los supuestos. Vimos también la adopción plena, los efectos y la irrevocabilidad. Vimos también las pautas para otorgar y dijimos que preferentemente la adopción plena se otorga cuando los adolescentes o niños son huérfanos de padre y madre, no tienen filiación acreditada, todo eso ya lo vimos. Vimos los efectos, vimos el tema del nombre y del apellido, vimos la adopción simple y sus efectos, vimos la revocación y sus causas, vimos la adopción de integración, sus efectos y las reglas que son aplicables, recién las terminamos de enunciar, los caracteres especiales,
la revocación, igual que la adopción simple. Y ahora vamos a ver el último punto del programa, que es el régimen de nulidades en la adopción. En la adopción hay nulidades. Saben ustedes que la nulidad es una sanción que aplica la ley cuando hay un vicio invalidante en alguno de los elementos del acto jurídico. Estamos hablando de la adopción. Si no estuvieran las causales de adopción, de nulidad bien definidas y bien establecidas, no podríamos hablar de adopción, de nulidad, perdón. Así que la nulidad es una sanción legal que priva al acto, adopción, de los efectos propios. El régimen de nulidades en la adopción es un régimen específico, pero en aquello que no estuviera aquí reglado, se aplican las nulidades de los actos jurídicos, o sea que son de aplicación supletoria. Aquí tenemos nulidades absolutas y nulidades relativas. Vamos a ver cuáles son las nulidades absolutas y las nulidades relativas. Y yo les dejo a ustedes como tarea para la casa y para estudiar, porque este tema de la nulidad absoluta relativa en la adopción es un tema de examen siempre, que cada vez que yo voy diciendo algo con respecto a las causales de nulidad, ustedes vayan después a sus casas, tomen el código, hoy, mañana, cuando se pongan a estudiar, y vayan llenando cada uno de ellos con todo el contenido del articulado, para que lo vayan repasando y se van a dar cuenta que cuando terminen con esto, van a tener 90% del tema de adopción estudiado, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las causas de nulidad absoluta? ¿Por qué es una nulidad absoluta? Porque no se puede convalidar. Hay nulidad absoluta de la adopción cuando se violan las normas y disposiciones con respecto a, primero, la edad del adoptado. El artículo 597. Primera nulidad entonces, lo que tiene que ver con la edad del adoptado, artículo 597. Dice, pueden ser adoptadas las personas menores de edad no emancipadas, en situación de adoptabilidad, o cuyos padres fueron privados de la responsabilidad parental, y excepcionalmente la persona mayor de edad solo en los dos supuestos que yo les conté recién. Cuando se trate del hijo del cónyuge conviviente, de la persona que pretende adoptar, y también cuando hubo posesión de estado de hijo mientras era menor de edad, fehacientemente comprobada. Muy bien. Cuando se vulnera, cuando se viola y se contradice este artículo 497 con respecto a la edad del adoptado, entonces hay una nulidad absoluta. La segunda causal es cuando se viola la diferencia de edad entre adoptante y adoptado, del artículo 599, segundo párrafo. Dice que todo adoptante debe ser por lo menos 16 años mayor que el adoptado, salvo el supuesto de adopción de integración. Ahora que están escribiendo, agréguenle a la adopción de integración este supuesto, porque dice el 599 segundo párrafo, salvo, excepto, cuando el cónyuge o conviviente adopta al hijo del otro cónyuge o conviviente. Entonces, hay nulidad absoluta cuando no se respeta la diferencia de edad entre adoptante y adoptado de 16 años, salvo que se trate de una adopción de integración, porque en ese caso no habría problemas. Hay nulidad absoluta cuando la adopción tiene un acto ilícito como antecedente. Ustedes saben, de nuestra historia habla de estos temas. Hay nulidad absoluta cuando se produce o tiene lugar la adopción
de descendientes y la adopción de hermanos y medio hermanos. Artículo 601. Dice el 601 así: no pueden adoptar, es una prohibición. Primero, quien no haya cumplido 25 años, salvo que su cónyuge o conviviente que adopta conjuntamente tenga esa edad. Segundo, no puede adoptar el ascendiente a su descendiente. ¿Sí? Cuando se viola esta norma, hay nulidad absoluta. Y tercero, no puede adoptar un hermano a su hermano o a su hermano unilateral, o sea, a su hermano con el vínculo materno o paterno solamente. 601. Otra. Hay nulidad absoluta cuando se adopta simultáneamente por más de una persona, salvo que sean cónyuges. Hay nulidad absoluta cuando falta el consentimiento expreso del niño que tiene 10 años. Es lo que les dije al principio. Lo tienen acá en el Power con el artículo. Hay nulidad absoluta cuando falta la inscripción en el registro único de adoptantes. Porque para poder adoptar hay que inscribirse en el registro único de adoptante, le dicen RUA, registro único de adoptante, y entonces allí se forma un legajo donde están todas las condiciones, y donde se hacen entrevistas, informes sociales, informes psicológicos. Es un requisito sine qua non. Si no está cumplido, hay nulidad absoluta. Y también hay nulidad absoluta cuando falta la declaración de adoptabilidad, ¿sí? Artículo 607 a artículo 610 tienen ustedes allí todo el proceso de declaración en estado de adoptabilidad. Y también tenemos el caso de la nulidad relativa. A ver si tengo acá la nulidad relativa. Hay nulidad relativa de la adopción. Les voy a decir cuál es el artículo. Artículo 635. Dice: adolece de nulidad relativa la adopción obtenida en violación a las disposiciones sobre, primero, edad mínima del adoptante, 25 años, lo acabamos de leer, vicios del consentimiento, que ustedes ya saben cuáles son, error, dolo, violencia, y también cuando se viola el derecho del niño a ser oído y el deber del juez de oír al niño, por supuesto, y de escucharlo, si tiene edad y grado de madurez suficiente, de tener presente y valorar especialmente su opinión, tenerla en cuenta. Bueno, y lo último que decimos es lo que ya hemos dicho antes. Que tanto la adopción, es decir, la sentencia que declara la adopción, como la conversión de la sentencia de adopción simple en plena, y la revocación de la adopción, sea cuando lo pide el adoptado mayor de edad por motivos justificados, o cuando se ponen de acuerdo para pedir la revocación, o bien cuando han incurrido adoptante o adoptado en causales de indignidad, también, y la nulidad de la adopción, todo eso se inscribe en el registro de las personas. Artículo 637. Bueno, mis queridos, no hemos dejado ningún detalle para abordar, para tratar. Así que creo que es muy sencillo el tema, es un tema muy lindo. Traté de hacer un Power donde fui llevando esto de acuerdo al programa, pero también para que ustedes puedan, lo fui articulando con algunas normas, como por ejemplo el tema de conocer los orígenes, que ustedes ya lo vieron en otras clases, pero yo se lo agregué de pesada, así que soy, para que ustedes lo tengan todo junto y no tengan que andar buscando tanto que después se le pase. Bueno, todo esto para que ustedes puedan estudiar y puedan
salir victoriosos en este examen. ¿Cuándo es el día del examen? ¿El 17? 16. 16. Bien, lo voy a anotar. ¿Por qué puse 17? El 16 es el examen. Va a ser un examen muy interesante, muy lindo. Las preguntas, ustedes ya saben cuál es el sistema. Lo único que les digo, estudien, 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 porque creo que les va a ir muy bien a todos. Y después, bueno, los vamos a corregir. Creo que tienen un trabajo práctico, ¿verdad también? Ay, perdón, me parece que me equivoqué, que era el 13. Es el 13, el martes 13 es el examen. Ah, la semana que viene. Sí, sí. Sí, la semana Ahora sí. próxima. Martes Sí, 13. sí. Ah, ya me parecía. Bueno, y después de eso nosotros vamos a tener, después nos vemos en sucesiones, por supuesto. Es una materia muy linda, creo que les va a gustar, así que les deseo mucho éxito. Esta es nuestra última clase en familia y estoy segura que todos ustedes van a estar en sucesiones, así que los estoy esperando para la primera clase de sucesión. Bueno, a estudiar entonces, y ¿hay alguien que quiera hacerme alguna pregunta? Nos quedan 5 minutos. Creo que están Profesora, cansados. ¿Sí? ¿a qué hora es el parcial? Ah, no sé. No tengo el horario acá. Pero lo tengo que consultar. Bueno, Pero ¿ustedes no les dijeron el horario? yo no lo Ahora le escuché, pregunto. no sé si algún Bueno, pero compañero mañana sabe. ustedes tienen clase con la doctora obligado. Viernes. Así que apenas llegue la doctora le preguntan porque ella tiene ese dato. Yo no lo Bueno, tengo porque no lo pregunté. Pero ella tiene ese dato, por supuesto, aparte está a cargo de la Comisión 2, así que pregúntenle todo lo que ustedes quieran, que seguramente les va a decir todo lo que necesiten y los va a dejar también más tranquilos. Bueno, mis queridos, les deseo mucho éxito, que les vaya realmente bien. Y ojalá este Power pueda servirles. Gracias, doctora. ¿Eh? Hasta pronto. Hasta Muchas luego. gracias, doctora. Hasta luego. gracias. Gracias.